La Ventana, con Carlas Francino. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abres. Carlos Bollero. Carlos Bollero, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues Bueno, hoy el estudio repleto. El estudio repleto, cosa que no es frecuente cuando estás tú, pero el azar ha querido que las cosas coincidieran. Se adelantan un día los estrenos esta semana. Mañana vienen pelis fuertes y vamos a hablar de una de la que ya comentamos alguna cosa aquí en La Ventana, pero hoy que repetiremos con algunos de sus creadores y protagonistas. Pero déjame que cuente algo antes a los oyentes, porque lo hemos comentado esta mañana con Ángeles Barcelona el Hoy por Hoy y lo quiero repetir. Ha vuelto a aparecer en los cines Verdi de Madrid un pasquín. Hostia, ¿sí? Conmigo otra vez. Un pasquín que dice lo siguiente. Las críticas expuestas son para el disfrute general del público. Rogamos que el interesado o interesada, especialmente en las críticas de Carlos Bollero, se abstenga de continuar sistemáticamente llevándoselas cada semana para su colección y provecho privado. Bueno, se lo agradeceríamos me encanta, todos. es como un honor que la Es la gente segunda vez que ocurre ya, esté mangando ahí las barbaridades que uno escribe y se lo lleven para su casa. Pero tú lo ves como un honor, porque igual es un ataque a la libertad de expresión. Quiero decir que o alguien que quiera te hacer las vudú. está robando, claro. O que me quieran O alguien que quiera hacer Sí, vudú, sí, no lo descartes tampoco. Me ha hecho mogollón de gente vudú. Seguro que he estado en muchas neveras con una figurita parecida a mí y todavía sigo aquí. Lo cual demuestra que el vudú no funciona. Porque... O conmigo no funciona, pero vamos, tengo tantos amores por ahí que no me sorprendería. Pero esto no es nuevo, ¿verdad? No es la primera vez que ocurre. Yo lo recuerdo al menos otra. Sí, y además en los sí, cines Verdi. Sí. Igual soy yo que voy por las noches. Como Joker. Como Joker, sí. Bueno, decía Bollero con razón que hoy el estudio de La Ventana está repleto en este tiempo que dedicamos cada semana al cine, porque mañana se estrena La Trinchera Infinita. Los topos. ¿Ustedes saben lo que son los topos? Pues enseguida se lo vamos a contar. Diciendo que ha hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? No le ha hecho daño nunca a nadie como para estar en ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación. La equivocación la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no? Habrá hecho o habrá dejado de hacer, pero le persiguen a tiros. La Trinchera Infinita cuenta la historia de Higinio, un hombre que pasará, atención, más de 30 años escondido en casa por temor a que le pillen los fascistas al comienzo de la Guerra Civil, luego al final de la Guerra Civil y luego durante el franquismo. Se pasa media vida y pasa lo que pasa. Antonio de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes. Higinio, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Quiero decir que yo no he sido el de las críticas de Bollero. No. Yo no he sido. Pero él te estaba mirando raro ahora mismo. Sí, por Él eso. te estaba mirando raro. Tengo otras perversiones, pero esa no. John Garaño, Aitor Arregui, José María Goenaga, buenas tardes a los tres. Arratsaldeón, buenas. bienvenidos. Arratsaldeón. Ya lo siento, esto será una cosa recurrente, pero antes de entrar en el fondo de la película, este modelo asambleario que tenéis consolidado ya de 3 directores al frente de un proyecto, a ver, tiene que ser divertido. No. Tiene que ser divertido, a veces pero complicado también. Sí, A ver, sí. ¿qué pesa más, la complicación o el divertimento? No lo sé, seguimos repitiendo, por lo que algo bueno le veremos, pero bueno, sí que es una forma de trabajar yo creo que un poco extraña, sobre todo para quien no nos conozca y bueno, la verdad es que hasta ahora firmábamos las películas de 2 en 2, ¿no? De hecho, nuestra primera película más importante la dirigían entre Aitor y José Mari, luego entre Loreak y Laroy Unean, entre José Mari y yo.
luego Andía entre Aitor y sí, yo, sí, y ya era la hablamos por combinación eso, que sí, faltaba, sí. ¿no? Entonces ya, bueno, pues rizando el rizo y complicando todo, pues... Pero hemos- en rodaje solamente hemos estado 2, ¿eh? Ah, sí, es que, a ver, el Tiene rodaje, truco, sí, ¿no? al final el rodaje había que hacer un parón en la mitad para que aquí el amigo Antonio... Que está sin trabajo, ¿verdad? Pudiera dedicarse a... ganase unos kilitos y... A ver si puede hacer entre medias alguna cosita. Y entonces, claro, paramos 5 semanas y en la primera parte del rodaje estuvimos Aitor y yo, en la segunda parte Jon y yo, ¿no? Y luego sí que todas las decisiones en preproducción y toda la postproducción ya ¿Tú sí que conoces estábamos algún los caso tres. como este, Carlos? No, Conocía de 2 y normalmente eran hermanos, los Taviani, los Cohen. Pero 3. Vosotros no hay lazos familiares, ¿no? No, hombre, llevamos mucho tiempo juntos, ¿no? Y yo creo que igual algo se pega, pero un tripartito en el cine. ¿Y de qué os ocupáis cada uno, si se puede simplificar? Pues no tenemos un papel claro. Yo creo que al final empezamos en su momento, cuando empezamos a hacer cortometrajes, pues íbamos rotando. Uno pues dirigía el guión, digamos, que elaboraba uno mismo, y los otros trabajamos en producción, en dirección, y luego esto pues ha ido desarrollándose a lo largo de los años, y no tenemos un papel clarísimo. Uno puede ser guionista en uno y productor en otro, al revés, no director y guionista, editor. Al final lo bueno que tiene todo esto es que al final pues también sientes que cada uno con su aportación pues está consolidando la película, ¿no? Pero discutís cada vez más, porque antes se os preguntado, ¿no? Sí, pensaba, o sea, puede parecer que cada vez se tenderá Antonio, a tú cuenta lo que hayas visto, no. Tú no te guardes nada, ¿eh? No te guardes nada. Yo pensaba, digo, las mentiras que existen en la radio, ¿eh? No. Bueno, realmente es verdad que son dos. Mi experiencia, claro, pues puedo hablar de esta peli. Realmente son dos, o sea, fue la primera fase fueron Aitor y José Mari, la segunda José Mari y Jon. Y luego es verdad, tengo que decir, no están aquí delante, nunca tuve la sensación esta de que vinieran dos, o sea, de que digo, creo que alguien me ha dicho una cosa y otro me ha dicho otra. O sea, siempre, es verdad que siempre fue una sola voz, la verdad. Ahí sí que en rodaje sí es que... Es cierto, que venía uno y era uno el que hablaba con nosotros. A veces yo era creo José que Mari, a veces era... Sí tenemos bastante claro que dirigir al final es una especie de intentar articular las intenciones que hay, ¿no? Entonces debatimos mucho entre nosotros, pero luego a los terceros pues estamos intentando decirle las cosas claras. ¿Os falta hacer de actores? Bueno, lo hacían un poco. Ha habido, ¿no? Es que las tripas de la peli en muchos momentos, ¿Claro? Por ejemplo, voy a contarte una curiosidad, la secuencia que tiene, creo que esto no es un spoiler serio, la secuencia que tiene Higinio ya mayor con el soldado. Sí, el soldado que reaparece. Sí. El contraplano, el plano de Poga, el actor que hace el soldado, lo rodamos en mayo, me parece que fue, ¿no? Sí. Y el mío lo rodamos 2 meses después. O sea, su plano se rodó porque él por fechas no podía y tal. Y cuando rodamos mi plano, Arregui fue el que me hizo de en mi plano era Arregui el que me estaba dando las réplicas. No, es que lo quiero decir porque me dijo unas cosas cojonudas, personales. Pero yo me había pactado con él también, cuidado. Ah, bueno, yo ya no entro. Yo cuento como Ingenio, yo cuento lo que yo veía por mi boquete. Pero sería... Y estuve puta madre el tío, o sea, un gran compañero y bueno, y me hizo llorar. Fue un momento muy extraño porque yo le veía a José Mari dirigiendo a Aitor y a Aitor replicando a Antonio. Entonces yo veía como todo el proceso. Y hacían muchas cosas, o sea, hacían conmigo, pero claro, técnicamente era muy complicado porque, perdón que hable de mi libro, pero quiero destacar la foto que tiene esta peli, que Carlos seguro va a decir que sí, que está... Sí. Porque había mucha una complejidad de plano de ojo con escorcito de tal, y iluminar eso, o sea, contar con la luz, la sensación de claustrofobia, pero al mismo tiempo... ¿Tú ves que se lo nos que vea. hay afuera? Yo a veces no veía absolutamente nada. Yo a veces veía, porque a veces era un plano de no sé qué, había un boquete ahí, yo veía lo que podía, y me intentaban ayudar todos. A veces los propios actores, a Belén sobre todo, obviamente, o Vicente Vergara. Estuvo aquí el otro día con Ángeles, está genial, ¿eh? Sí, está genial. Pero vamos. Está de la hostia lo que hace. O sea, no parece un actor. Antonio me gusta porque habla como yo, joder. Sí. No, es que a mí me encantan esos actores que no parecen actores. No, bueno, total. Y entonces, bueno, había mucho truco te tenías que buscar la vida. O sea, muchas veces era tal, oía voces. Estos me hicieron una impro también cojonuda. Porque dije, vosotros meterme caña, tío, o sea, de probar cosas y tal. Y empezaron a hablar un euskera, que yo, el euskera es como el inglés, lo domino si es bajito y se deja, o sea que... Y entonces tal, y me empezaron a decirme cosas, con unos palos, hay unos ruidos, y decía, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno, y son cosas que para mí,
fueron muy útiles. ¿Cómo os llega esta historia y por qué os interesáis por la historia de los topos? Porque Pues, el caso de Higinio, digamos, es ficción, pero ha habido un montón de Higinios y de claro, Higinias claro. en España. Sí. Nos llegó a través de un documental de 30 años de oscuridad que habían coproducido Irusoin y Moriarty, que también están en el proyecto. Irusoin y la Claqueta. Irusoin y la Claqueta, Moriarty es nuestra productora. Y bueno, fue a raíz de ver aquel documental donde, bueno, hablo yo porque yo luego les planteé la historia a ellos, descubrí la figura de los topos, yo no los conocía, ¿no? Y fue a raíz de eso que empiezas un poco a indagar y ya redescubres, porque sí que igual lo tienes ahí en el subconsciente, pues los girasoles ciegos o descubres que yo no había visto Mambrú se fue a la guerra, lees el libro de Leguineche y Torbado, ¿no? De los topos y la propuesta desde el inicio casi era hacer contar la experiencia de un encerrado sin salir de ese encierro, ¿no? Manteniéndonos fieles a ese punto de vista, ¿no? Y ver un poco, por un lado, cómo se va desarrollando la vida en el exterior, pero a través de lo que se va filtrando, ¿no? Por ese agujero, por lo que vas escuchando. Es mucho más que una película sobre la guerra y sus consecuencias y el franquismo, ¿verdad, Carlos? Una película sobre el miedo, entre otras cosas, a mí me pareció al menos. Sí, el miedo. O sea, de vivir con el miedo, todos tenemos un poquito de miedo en el día a día, pero ese miedo superlativo es brutal. Es la angustia, es la supervivencia, ¿no? Que dice, si este hombre cómo no se ha suicidado, también que en algún momento lo plantea. Sugiere, ¿no? sí. Y es la piedad, o sea, porque sientes también mucha piedad, ¿no? Piedad no solo por él, por su mujer, así que está espléndida, esta actriz, así está magnífica, por su hijo, por todo, ¿no? Yo la encuentro muy, muy terrorífica y sobre todo tiene una estética, la he vuelto a ver, ha sido tan profunda, vamos, o sea, tiene el lenguaje que necesita una película tan difícil como son 2 horas y pico. 27. Pasan volando. Es prácticamente casi una comedia, ¿eh? Yo en algún momento pensé, y no sé si lo comentamos en antena con Carlos el primer día que hablamos de La Trinchera Infinita, dice, como son 3, no se atreven a contar. Pero es verdad que pasa. Fíjate, has hablado de la mujer y del hijo. Claro, una persona en situación tan extrema, una familia viviendo esta cosa tan surrealista, luego pasa lo que pasa, que al pobre encerrado le llueven hostias por todas partes. De la mujer. Tú no hagas nada. Tú ahí, encerradito, como un gusano, como un cobarde. Tú ya, como si tú estuvieras muerto ya. Rosa, ¿qué? Te va a escuchar todo el mundo. ¿Y qué me importa a mí que me oigan? Si tú no estás. ¿Tú estás? ¿Hay alguien aquí? Te estoy preguntando que si tú estás, tú no estás. Estoy yo sola. No estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como nada. Estoy yo sola. Le llegó en palos de la mujer y del hijo. Es verdad, los cobardes que se encerraban mientras otros salían al frente a luchar y a morir, tienen que vivir detrás de una pared, mientras la vida para todos los demás sigue adelante. Al favor de bajar el volumen a ver si te puede escuchar a todo el mundo. ¿Qué me vas a escuchar? Los vecinos... Los vecinos te pueden escuchar. Y los vecinos saben que estáis desde el primer día que llegaron. Toda la vida hablándome de lucha. Lo que usted decía lucha no era ni lucha ni era nada, padre. Eso era un cuento de un gallina que no tiene pelota a salir a la calle. Padre, no le hables así. ¿Escucha? Tú no tienes ni idea de lo que hemos pasado nosotros por ti. ¿Me dais una pena, los dos? Da mucha pena. Hay momentos extremadamente tristes en la película. Yo no lo pasé bien viéndola. No, es que no, de verdad. Si lo hubieras pasado bien, hubiera sido un pero fracaso. te pueden contar una historia, sí. te pueden contar una historia y te puede un poquito resbalar, decir, bueno, qué pena, ¿no? Pero no. No, pero es hipnótica. A mí me conmovió, a mí, como espectador. El personaje, además, el personaje no es nada épico, ¿no? No. Acaba teniendo tripa, además, tío, o sea... llegas a tener dudas incluso alguna vez cuando habla de su idea del mundo, de cómo deberían de ser las cosas. Lo expresa bien, pero fíjate que yo sigo teniendo dudas, la he visto 2 veces, de si ese vecino tan encabronado, vengativo, obsesivo, Digo, ¿y tendría algo
Yo sigo pensando. Algo hay. El personaje algo haría, es... Algo haría. Pues a mí me parece interesante, la verdad, que te pase eso, porque yo creo que el peligro que tienes estas películas, o esta película, es que sea maniquea, porque es lo que tú dices. Muy marcado. Es fácil, hubiera sido, yo creo, lo fácil, como tratar de darle un toque heroico al personaje Higinio, y yo creo que narrativamente hubiera sido un error. Sí. Bueno, y sobre todo, para nosotros una de las cosas importantes en la película es el miedo, ¿no? El factor alegórico de la película, ¿no? Y sobre todo él se encierra por miedo y luego ese encierro, le produce a él un miedo que le condena como persona, ¿no? Que le encadena, que ya se le mete dentro y que no le deja ser quien es. Pero su vecino también actúa como actúa, sobre todo al inicio de la película, por el miedo, ¿no? Es un poco el motor de muchos de los personajes en la película, es el miedo. Claro, es que el vecino no se ve como un villano, ¿no? El vecino, al final, seguramente... es villano precisamente por el dolor que tiene, por un dolor demasiado grande, claro. ¿no? Y bueno, uno nunca se ve como un villano, salvo excepciones, ¿no? Entonces es cuestión de nutrirle a todos los personajes con motivaciones y con razones. El vecino de alguna forma lo que hace es reclamar justicia, en fin, o su justicia o su mirada de una manera... Es que todo el mundo tiene sus razones. Claro. Y yo creo que es muy importante en cada relato no olvidar eso. Es que ese discurso hay que y yo como actor esto lo saben, yo siempre doy la barriga, luego te sale mejor, te sale peor al final. Pero siempre digo esto a todo el mundo que ocurre, es que mi personaje tiene sus razones. Siempre. Y si no haces eso, haces una cosa que se aleja de la condición humana y por lo tanto pobre y más... Y tantos efectos perversos genera el miedo, que por ejemplo el pobre Higinio, que se tira 30 y pico de años ahí encerrado, se podía haber ahorrado unos cuantos simplemente con que alguien saliera por él, respirara, olfateara el ambiente, hasta que llegue ya el momento definitivo de que dice, bueno, esto se ha acabado. Boletín informativo. Con motivo del 30 aniversario del final de la Guerra de Liberación y de la llegada de la paz a todo el país, el Consejo de Ministros ha decidido una prescripción general y total de las responsabilidades penales que pudiera derivarse de cualquier hecho que tenga relación con aquella cruzada. El preámbulo del decreto afirma que todas las consecuencias de la que fue un día una lucha fratricida resultan así inoperantes. Todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939 quedarán prescritos a partir del próximo 1 de abril de 1969. Se procederá inmediatamente al sobreseimiento y archivo de todos los procedimientos en que no haya... Candala amnistía. Qué momento, ¿eh? Sí. Qué momento. Y cómo cuesta luego dar un pasito para salir. Porque a la que llevas tanto tiempo ajustado a una realidad... Al parecer ocurría eso. En el libro de los topos lo contaba muy bien. Sí. Había uno creo que de Valladolid y tal. Sí, me parece que incluso fue un surrealismo porque le sacaron, convenciendo a la mujer y tal, cuando ya a finales de los 60, cuando estaba ya casi de la amnistía, le sacaron en un carro, no sé qué movida, yo no me acuerdo bien, hablo un poco medio de memoria. Se dio un paseo por la ciudad que vio tal, y el tío cuando volvió dice, tampoco hay tanto que ver, ¿eh? Es muy fuerte, es que es muy fuerte. De hecho, bueno, y sí, y hay una épica no épica, porque al final es que, claro, a mí eso siempre me parece muy interesante. Y no sé, es que estoy tentado a decir una cosa, pero voy a hacer spoilers, macho. No. La gente se olvida. La gente se olvida. Por culebra, si no ves nadie, ¿te imaginas? Ahora que tú digas, ahora tú nos metes la puya con lo bien que vamos, tú dices, si no ves nada, si ya le voy a decir a todo el mundo que no vaya. No, pues de repente él dice, me tengo que sacar el carnet. Sí. O sea, es todo lo que tiene que decir. De repente me tengo que sacar el carnet. Es que hay un momento ahí, no hay una épica ahí de... Una persona que haya estado tanto tiempo, por la razón que sea, alejada de su vida cotidiana, ¿cómo retoma esa vida? Ayer entrevistamos a un escritor que ha escrito una novela sobre un superviviente de Auschwitz que lo que más deseaba al volver a Hungría, a su barrio, era que la casa estuviera derruida, porque no quería retomar su vida en el punto en el que la dejó. O sea, que ahí las reacciones que puede haber no están escritas. Claro, efectivamente, no están escritas. No están escritas. Y cada uno era... Pero había una cosa que a mí me parecía interesante y perturbadora, que es la normalidad. Sí. La normalidad de... Sí, y al mismo tiempo parece tan... Cenar por la noche, te han quitado la vida y no hay una épica, sino tú con normalidad, pues de repente, pues... Y la normalidad interna también, ¿no? Porque una de las secuencias más emocionantes de la película es precisamente cuando... el personaje Higinio dice, pues aquí no se está tan mal, ¿no? O sea, que entronca muy bien con el tema del miedo, ¿no? De tú ya te has creado tu zona de seguridad y bueno, pues oye, yo ya sé lo que hay aquí, fuera a ver qué va a pasar más allá de esta ley que se supone que me amnistia, ¿no? Te agradezco que no hayas dicho zona de confort. Hostia, bien. Te agradezco que hayas dicho zona de seguridad y no de confort, sí. Hay un caso impresionante de un escritor magnífico que es Primo Levi. Bueno, sí. Que estuvo en Auschwitz, sobrevivió a Auschwitz y después, en libertad, se suicidó.
¿no? Cuando reemprendió su vida normal, entre comillas, porque debe ser tal trauma, ¿no? Pero te quiero decir que funcione la capacidad de supervivencia en el infierno, en Auschwitz, y en la vida cotidiana, que no tengas fuerzas para seguir y digas, pues me voy. Oye, déjame que comparta con los siguientes de La Ventana, no os marchéis todavía, que todavía no hemos acabado. No. Que comparta, bueno, en los días que estamos con lo de Franco, en fin, los huesos, la exhumación, Franco el exhumado ya es ahora, un momento que hay, en concreto en la película, sobre un aspecto muy llamativo de la persona de Franco, que era su voz. Ahí está el caudillo. ¿Dónde? En el nodo. Lo han echado antes de la película. No tiene voz de jefe, ¿no? No tiene voz de jefe. No. Entonces, ¿de qué tiene voz? ¿Qué quiere decir esto? Porque tiene una voz muy suavecita, como de poca cosa. Pues cuando lo escuchamos en la radio tú dices que te da mucho respeto. Porque me he dado cuenta de que si tú le escuchas nada más, pero no le ves, bueno. Pero si le ves hablando, dices... Es una señora disfrazada. Esto para los oyentes más jóvenes es que la voz que tenía Franco era esta. El papel que ha correspondido a España estamos cubriéndolo con el mejor espíritu y con la mejor voluntad. Pidamos a Dios, que es el que en última instancia decide la suerte de los pueblos, que en este próximo año de 1961 es verdad, no tenía voz de jefe. Hay que reconocerlo. Lo cual confirma que no hay que tener voz. No es una condición sine qua non. Bueno, no os marchéis, que está por aquí Mara Torres con los temas del Faro y quiere también intervenir y yo quiero que intervenga. Venga. La Ventana con Carlas Francino. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final. Es curioso esto de las bandas sonoras. Hace unas semanas estuvo aquí Luis Tosar para hablarnos de otra peli de Guinea Romata, que aparece esta canción de Julio Iglesias en un momento dado. Y también La Trinchera Infinita, que estamos comentando hoy en La Ventana del Cine con Carlos Boyero y con Antonio de la Torre, y con John Garaño y con Aitor Arregui y con José Mario Goenaga. También aparece por ahí el Eterno Galán, ahí cantando. Y yo no sé, Mara Torres. Mara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Habéis hecho alguna vez en el Faro Julio Iglesias como tema? No, porque pero puede ser. Es un tema. Sí, es un tema. Puede ser uno de los personajes históricos. Tiene que ser la semana de Julio Iglesias. Quiero decir, para una noche no hay. De Julio Iglesias podemos hacer un tema cada día. Un día él, otro día sus hijos, otro día Isabel Preisler, su ex, otro día la fama, en fin, da para muchísimo. Y otro tema es Topos, que es lo que aborda La Trinchera Infinita. Gente que por el motivo que sea ha vivido mucho tiempo encerrada en algún lugar. No tiene que ser por una guerra ni porque te persigan, pero puede ser que haya vivido en un faro, por ejemplo, o por otro motivo, ¿no? Que por cierto el inicio de la película es trepidante. Es decir, la persecución a tiros, pium, pium, como silban las balas por las paredes, el otro ahí tirándose, la tapia, no sé qué, los caballos, y de repente... La quietud. Va la quietud. Bueno, tarda en llegar, ¿no? Sí, Primero hay como una especie de thriller casi de supervivencia, ¿no? Después de esa huida trepidante, ¿no? Y poco a poco, pues a medida que va cambiando la vida de estos personajes también, la película se va como asentando, ¿no? En una rutina, ¿no? Esperemos que no en un aburrimiento, pero... No. Vamos, para mí en absoluto. Ocurre al amanecer, ¿no? Y con esta pareja que da la sensación que deben de funcionar sexualmente, te quiero decir, pero durante todo el entierro, por lo menos polvos, me imagino que... Es que hacemos eso un poco para darle vidilla. Todo hay que decirlo, Carlos. Es que no, yo lo pensaba. Hoy en día lo tenemos todo estudiado. Hemos hecho un estudio de marketing. Este hombre y está nos venía hecho polvo, bien. pero vamos, hay varias secuencias de sexo.
y dices, pues por lo menos les queda esto. Y claro, para nosotros era muy importante por lo menos como espectador veo esto. Para nosotros era muy importante lo sexual en ese inicio, ¿no? Sí, o sea, claro, al final la historia es la historia de un matrimonio y desde lo fogoso del inicio, ¿no? Sí. Y cómo ese matrimonio va pues evolucionando, que al fin y al cabo, obviamente sometidos a unas circunstancias muy concretas, pero la evolución del matrimonio en sí a lo mejor no dista mucho digamos de que en otros esta historia el matrimonios, ¿no? concepto rutina adquiere un significado como bastante especial. Vaya tardes llevamos, Mara. No, Ayer el veo- succionador de clítoris. y hoy veo Hoy que lo los habéis polvos de metido bollero. también. Sí, ¿Pero sí. qué está pasando, por favor? Necesitas ¿De verdad? abrir la ventana sexo todas las semanas. Te lo están pidiendo a gritos. Pero el sexo los forma parte de la vida, no colaboradores, hace los falta crear una oyentes. sección especial. Ya tenemos un programa contigo dentro. Contigo dentro, sí, En sí. fin, con un título adecuado, además. Perdón, Esto va así. He entendido bien que hablabais del succionador de clítoris. Sí, has entendido bien. Es que a Mara se lo regalaron el fin de semana. Lo contó ella Yo ayer. llevo yendo en la radio, que yo escucho la SER. ¿Verdad? Está en Yo bucle llevo- ya. Sí. Vamos Esta vamos mañana ha dos días. habido una ¿No? editorial ahí con Sí, Ángel Marco Bartolomé. Antonio Aguirre ha echado una bronca. Sí, o sea, en es un Barcelona. temazo, sí. Sí. Es el juguete estrella de la temporada desde hace 2 temporadas ya. Quiero decir que los que no sepáis qué es, ya vais con Llegáis cierto tarde. retraso. Ya lo contasteis ayer. Ya está. lo Bueno, tenemos, ya lo mira, te he tenemos. traído, ¿te acuerdas que ayer hablamos de hermanos? Te Sí. dije que tenía Sí. 2 gatapardas como invitadas al Faro y que te diría hoy quiénes quiénes eran. eran? Eran Amaya y Estíbaliz Zuranga, Onda. las hermanas del consorcio y de Mocedades. Estuvieron hablando con muchísima complicidad de todo. Ujú. Ellas forman parte de una familia numerosa de 9 hermanos. Hablaron del éxito, de su trayectoria, 50 años sobre los escenarios, de la muerte de Sergio, el marido de Estíbaliz. Pero fíjate, he traído un corte en el que Amaya cuenta que a ella le daba corte cantar Amor de hombre. No lo dice con estas palabras, pero fijaos en el titubeo cuando su hermana dice, cuéntalo de Amor de hombre. Yo te digo, te voy a contar una cosa. Toda mi vida me ha pasado. Grabábamos un disco, ¿no? Tenía que pasar mucho tiempo para que yo pudiese disfrutar con las canciones, oyéndolas. Porque me daba como... Bueno, de hecho tuvo un drama con Amor de hombre porque no quería grabarla. ¿Y por qué? Porque no me veía yo cantando aquella claro, canción. le parecía... Mira tú. Pero Fíjate. porque sois muy perfeccionistas y escucháis hasta que sabéis que queda perfecto, o porque no te veías cantando a mí no Amor me de gustaba hombre. escucharlo. Yo cuando han pasado los años es cuando he disfrutado de las canciones. Quizá porque al principio decía, ¡ay! Es que Eso imagínate pasa con las películas también. Sí. Bueno, o sea, hasta Pero que... puede pasar lo contrario. Que has hecho algo y que con el tiempo se te caiga, ¿no? También, pero por lo menos yo creo que lo que consigues es ser un poco más objetivo, ¿no? Con lo que tú has hecho. En los primeros años yo creo que no eres capaz de apreciar casi nada, ¿no? Y al cabo de los años a lo mejor empiezas a ver las cosas negativas, pero como con una cierta indulgencia, ¿no? Diciendo, bueno, aquí la cagamos, pero bueno. Sí, ya Tienen está, que ¿no? pasar En muchos eso años. queda, no te estás haciendo el harakiri, ¿no? Tienes que- Y luego también eres capaz de apreciar ciertas cosas que dices, bueno, oye, pues aquí estuvimos bien, aquí estuvimos bien. Yo tuve una experiencia muy especial porque me invitaron a la cárcel, ayer también, ¿no? Fuimos a la cárcel a presentar una de nuestra primera película de ficción, La Héroe de Uneán, que era una historia de amor entre 2 señoras mayores. Y la película es nuestra primera película, es muy torpe en muchas cosas y es una película que no queremos verla, ¿no? Porque es como sufres mucho viéndola. Y claro, en la cárcel normalmente tú presentas una película, sales a dar una vuelta, ¿no? Te tomas un café y vuelves para el coloquio, ¿no? Pero en este caso no podíamos salir, teníamos que ver la película con los reclusos. Y la verdad es que fue un disfrute tremendo, ¿no? Porque la gente se reía, al final estaba súper emocionada y todo. Y dices, bueno, pues es torpe, pero hay cosas que están ahí que te reconcilian un poco con el trabajo, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí queda, ¿no? Pero yo... Como Aitor y José María, lo mismo. Es muy difícil ver un trabajo que ya has hecho porque estás muy harto y solo ves los fallos y dices, aquí no lo hicimos bien y es complicado. Fíjate, Francino, yo creo que lo que Amaya parecía querer decir era que a ella le daba corte cantar esa letra. Sí. O sea, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más, porque sí, ahora con el tiempo es verdad, ves la letra y es una letra muy dramática en la que deja fatal a la mujer y el hombre poderoso, quiero decir, cualquier relación sentimental, ¿no? Pero deja tan vulnerable a una parte de la pareja. Yo creo que decía, yo no me veía cantando esta canción, que fijaos lo que ha sido, si no es la más popular de
del consorcio junto con Eres tú y el Tomameo de Jamé, pues debe andar por ahí. Mira, yo aprovechando lo que acabas de comentar, y antes de despedir, porque os tenéis que ir, ¿no? A -4 me han dicho, bueno, son -4, un minutito Sí, solo. esta gente Comentar una aquí. cosa que os va a interesar a vosotros, sobre todo a los directores como, en fin, creadores de historias y tal, y a Boyero como observador y crítico, que es el Instituto Gina Davis, que no sabía que Gina Davis tenía un instituto ya, bueno, pues lo tiene un instituto. Se ha asociado con Disney, ¿sabes para qué, Carlos? Uy, me temo lo peor. Métetelo. Se ha asociado con Disney para poner en marcha una nueva herramienta tecnológica a través de un algoritmo que busca, cuando alguien escribe una película, mejorar la presencia de las minorías y la diversidad en el cine. Madre mía. Yo lo saco hoy aquí porque creo que es un tema, es para hacer una película sobre este asunto. Claro, sobre la dictadura de lo políticamente correcto. O sea, un algoritmo que decidirá si en la próxima película que escribáis vosotros tres hay muchos negros o pocos. Pero no hace tanto. Que hay algún homosexual o no debería estar. Si los tacos... Hostia. Pero estuvimos hablando aquí no hace mucho, ¿no? Bueno. Con un grupo de trabajo que asesora, no es un algoritmo, pero no, que asesora era un grupo en una temática concreta, LGTBI y tal. No era exactamente esto, pero un algoritmo que decida que las... Bueno, ¿y quién decide lo que decide el algoritmo? O sea, una cosa, de verdad. Exacto. Pero con Disney. Sí, o sea, el instituto... Con Disney, que ha sido Gina probablemente Davis y Disney. la... Sí. El Instituto Antonio de la Torre, ¿qué diría? La distribuidora que podría revisar todas sus películas. Igual, ¿no? Las adaptaciones que ha hecho. Fíjate las películas que ha hecho Gina Davis, por ejemplo. Si tuviera que poner un algoritmo a ver si una cosa está bien equilibrada o no. No sé, a mí me parece muy peligroso, sinceramente. Gina Davis hizo... Thelma y Luis, por ejemplo, ¿no? O sea, es como querer llevar las matemáticas a algo que es muy difícil de medir. Me dan escalofríos todas estas movidas, ¿no? Y Disney, pues supongo que ahora le conviene este rollo, ¿no? Y la diversidad y el empoderamiento y lo que sea, ¿no? En función del negocio, ¿no? A mí me parece bien. A mí me parece bien. ¿Te parece bien que un algoritmo incida en los trabajos creativos de a ver qué tiene que pesar más y menos? Bueno, que por lo menos se tenga en cuenta a partir de ahora durante un tiempo hasta que lleguemos verdaderamente a la igualdad. Hasta que el algoritmo nos diga cuándo tenemos que dejar de hacerle caso. No me parece mal que haya herramientas, luego veremos qué sale de ahí, ¿no? Pero no me parece mal el planteamiento, por lo menos. Lo que pasa es que lo que te decía, ¿no? Con Disney, que se ha encargado durante tantos años de crear estereotipos. Bueno. O sea, igual podría hacer una revisión de cómo ha adaptado los cuentos infantiles, ¿no? Bueno, La Trinchera Infinita, que se estrena mañana, no es fruto de ningún algoritmo, sino de la sensibilidad y el interés de sus creadores por contar una historia bastante desconocida, que es de muchas personas que estuvieron un montón de años emparedados en su propia casa para no recibir lo que tenían que recibir de una dictadura como fue el franquismo. Antonio de la Torre, Jon Garaño, Aitor Arregui y José María Goenaga, mucho éxito, amigos. Gracias. Ojalá, lo dijimos con Mientras dure la guerra y lo repito con esta. Una magnífica noticia para este país sería que mucha gente viera la película. Ojalá. Pues vaya muy bien, amigos. Muchas gracias. Hasta pronto. Y ya veis que Boyero, oye, es una persona que se puede tocar, que le roba las críticas, que... Voy a buscar un algoritmo a ver si puedo tocar a Boyero, ¿no? La Ventana, con Carlas Francino.